chicos, bien, vamos a empezar ya con un poco los temas de repaso y aunque me propusisteis otros temas, yo voy a empezar por el primero porque, bueno, con los cambios que ha habido respecto a la EBAU, me parece importante simplemente ir repasando un poco en orden para mantener un poco ese orden. Y bueno, son temas que aunque habéis hecho algunos ejercicios de repaso hace poco, creo que me parece importante que les demos así una vuelta rápida, sobre todo a este primer bloque que es tan importante, que vais a tener que hacer sí o sí alguna pregunta de este bloque. Y de hecho, con el nuevo modelo, que lo analizaremos otro día, es probable que tengáis que hacer dos preguntas de este bloque o algo así. Em, a ver, bueno, pues entonces vamos con la base físico-química de la vida, ¿vale? La base físico-química de la vida va sobre un poco estas moléculas, estos elementos, estos átomos, ¿vale? Que va a utilizar los seres vivos principalmente en el, en su funcionamiento y en su estructura, ¿vale? Bien, los bioelementos. Los bioelementos son aquellas moléculas, perdón, átomos que van a formar a los seres vivos. Podemos clasificarlos en tres grandes grupos, ¿vale? Primarios, secundarios y oligoelementos. Bien, los bioelementos primarios representan alrededor de un 96% de la total de los bioelementos que forman a los seres vivos, ¿vale? Van a ser principalmente van a ser, ¿vale? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Ya sabéis, carbono e hidrógeno presente en todas las moléculas orgánicas, ¿vale? Carbono, hidrógeno y oxígeno presente en casi todas las moléculas orgánicas, a excepción del metano, ¿vale? El nitrógeno presente también en muchas, ¿vale? En todas las proteínas y en algunos lípidos también lo podemos encontrar, ¿vale? Y en los ácidos nucleicos. Y luego fósforo y azufre presente también, pero en menor cantidad, ¿vale? ¿Por qué son tan importantes estos bioelementos primarios? Bueno, porque los podemos encontrar en las capas más externas de la Tierra, ¿vale? Tanto en la corteza, en la atmósfera y en la hidrosfera, ¿vale? Además, bueno, se disuelven fácilmente en agua. Los elementos que forman estos bioelementos, ¿vale? También presenta, tanto el carbono como el nitrógeno presenta una gran afinidad para el oxígeno, ¿vale? Como para el hidrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pese a tener 4 a 6 electrones en su última capa de valencia, presentan muchas valencias, ¿vale? Por lo tanto, permite formar varios tipos de enlaces covalentes. Y bueno, pues a su vez son elementos muy pequeños, con pesos atómicos bajos, ¿vale? Lo que les vuelve bastante estables y esto permite también establecer enlaces sencillos con el carbono. Bien, los bioelementos secundarios son elementos también muy importantes, pero ya mucho menos abundantes, ¿vale? Son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, ¿vale? Aquí aprenderos dos o tres, ¿de acuerdo? En los primarios os los tenéis que aprender todos. Bueno, estos se van a encontrar ionizados en medio acuoso, ¿vale? Y van a servir para muchas cosas como señalización celular, pueden formar estructuras óseas, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos los oligoelementos, que son aquellos que se encuentran en cantidades inferiores a 0,1%, ¿vale? Son imprescindibles para la vida, pero no todos los seres vivos los tienen, ¿vale? Bueno, los más universales, pues por ejemplo el hierro que tenemos en nuestra sangre, el cobre, por ejemplo, que está en la sangre de los cefalópodos, el zinc, el magnesio, el cobalto, el níquel, ¿vale? Bueno, lo mismo aprenderos dos o tres como ejemplos. Bien, vamos con los grupos funcionales, ¿vale? Esto ya sabéis que, sobre todo para los temas posteriores, va a ser muy importante porque vamos a hablar mucho de ellos, ¿vale? Bueno, los grupos hidroxilo, los grupos alcohol, ¿vale? Los grupos carbonilo, que son los aldehídos y las cetonas, ¿vale? Acordaos que los aldehídos es el grupo carbonilo terminal y las cetonas es un grupo aldehído intermedio, ¿vale? Luego tenemos los grupos ácidos, ¿vale? Muy importantes pues para los ácidos nucleicos o los aminoácidos, ¿vale? Y el grupo amino también presente los aminoácidos, ¿vale? Bueno,
Las biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas creadas por los bioelementos, ¿vale? Em, que no están libres, sino que se unen entre sí para formar estas biomoléculas. Estas biomoléculas se forman mediante enlaces, que son fuerzas de atracción que mantienen unidos a estos átomos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a diferenciarlos entre covalentes, fuertes, y no covalentes, los débiles, ¿vale? Bueno, no lo he puesto aquí tal cual, ¿vale? Pero básicamente tenemos desde moléculas inorgánicas, ¿vale? Que son las biomoléculas inorgánicas, son las aguas, las aguas no, solo hay una, el agua, las sales minerales, ¿vale? Y luego pasamos a tener moléculas orgánicas, que aquí vamos a tener 4 tipos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que ya sabéis que son los próximos 4 temas. Bien, enlaces químicos, ¿vale? Habéis estudiado en química 3 tipos de enlaces químicos: el iónico, el covalente y el metálico. Para biología nos olvidamos del metálico, ¿vale? No tenemos enlaces metálicos, salvo que nos hayan puesto una prótesis de titanio, ¿vale? Pero eso ya no es nuestro, ¿vale? Pero sí vamos a tener enlaces iónicos y enlaces covalentes, sobre todo covalentes, ¿vale? El enlace iónico es entre un catión y un anión, ¿vale? Dos elementos con cargas, una positiva y una negativa, ¿vale? Que se van a unir, ¿de acuerdo? Por esa atracción electrostática, ¿vale? Como si fueran dos imanes. El covalente se da bueno, es el que más se da en la vida, ¿vale? Y va a consistir de compartir electrones, ¿vale? Son elementos que van a compartir electrones entre sí y, pues sobre todo en esa última capa de valencia que tienen, ¿vale? Son cosas de química que tendríais que tener bastante machacados ya. Perdóname si me paro un momentito, es que estoy con el café. Bien, luego tenemos los enlaces débiles o intermoleculares, ¿vale? Los enlaces débiles van a ser 3 tipos de enlaces que también a estas alturas de curso tendríais que vomitarlos prácticamente, ¿vale? Sobre todo, ¿cuál? Pues sobre todo el puente de hidrógeno, ¿vale? Ese puente que se forma entre un hidrógeno y otro elemento. Sabéis que los hidrógenos tienen una capacidad muy elevada de ceder ese electrón que tienen. Por lo tanto, se quedan con cargas parciales positivas, ¿vale? Acordaos, esta es la molécula del agua, que ahora la veremos, ¿vale? Y esa carga parcial positiva puede interaccionar con otra carga parcial negativa, formando el puente de hidrógeno. También tenemos las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Y tenemos los enlaces, estas son las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? También son interacciones muy parecidas a los puentes de hidrógeno, pero menos fuertes, ¿vale? Y las interacciones hidrofóbicas, ¿vale? También va a tener que ver con el agua. Y es esa atracción que pueden tener ciertas moléculas por el agua o repulsión que pueden tener, ¿vale? Vamos con el agua, ¿vale? Sabéis que de este tema lo más probable es que caiga algo del agua, ¿vale? Bien, en cuanto al agua, es una sustancia, la sustancia más abundante en las células y por ende en los organismos, ¿vale? Podemos pasar desde zonas como puede ser nuestro tejido adiposo, con una proporción de agua muy baja, a zonas como nuestro tejido cerebral, que tiene una proporción de agua muy alta, ¿vale? En el cuerpo humano ya sabéis que la proporción de agua va a variar sobre todo según el metabolismo, ¿vale? Cuanto más actividad metabólica tenga un órgano o tejido, más cantidad de agua va a tener, ¿vale? En los seres vivos pasa algo parecido, ¿vale? Pero también intervienen otros factores como por ejemplo pertenecer a un medio acuático, ¿vale? Y también su complejidad. Por ejemplo, las medusas tienen hasta un 95% de composición acuática en su organismo, ¿vale? En los seres pluricelulares encontramos agua en dos formas, ¿vale? El agua intracelular, ¿vale? Que es el agua que está dentro de las células, y el agua intersticial, que es aquella que rodea las células, ¿vale? El agua intracelular va a ser 2/3 del total del agua presente, ¿vale? A diferencia de esta imagen, 2/3 del agua va a ser intracelular, ¿vale? Y 1/3 va a ser extracelular. Lo que pasa es que uno de los tejidos que tiene más cantidad de líquido intersticial, intracelular, perdón, em, extracelular, que diga, es la sangre, ¿vale? Y esta imagen representa, pues, eso, ¿vale? Un tejido de comunicación con el sanguíneo. Perdonadme, que estoy grabando muy pronto por la mañana. Bien, el agua, ¿vale? Ya sabéis que el agua tenéis que conocer perfectamente su estructura química, ¿vale? Está formado por un átomo de oxígeno
dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Un enlace covalente entre ellos, ¿vale? En el cual el hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno, el otro también. Entonces al final el hidrógeno consigue que su última capa de valencia esté parcialmente completa, es decir, durante momentos está completa y de momentos está incompleta, y el oxígeno consigue lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que el hidrógeno, su última capa de valencia, su primera, es la de 1s2, ¿vale? Y la de oxígeno es de 8, ¿vale? De 8 electrones. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que el núcleo del oxígeno es mucho más grande, entonces atrae con más fuerza a estos electrones, ¿vale? Y consigue tener estos electrones durante más tiempo que el hidrógeno. Por lo tanto, va a conseguir cierta carga parcial negativa. Y los hidrógenos, por ende, van a tener una carga parcial positiva durante más tiempo, ¿vale? Esto hace que sea una molécula que a priori, siendo apolar, se convierta en polar, ¿vale? Porque tenga esta carga parcial. Además, parte de esto va a provocar que los átomos de hidrógeno se desplacen hacia uno de los extremos, ¿vale? Esto genera que en la propia molécula haya al final una zona con una carga parcial positiva, que es donde están los hidrógenos, y una zona con una carga parcial negativa, que es donde no están los hidrógenos. Perdonadme otra vez. Madre mía. Voy a tener que grabar un poco más tarde. Bien. Acordaos también que forma un enlace, perdón, un ángulo, ¿vale? Entre estos dos que debería ser de 180 grados, sin embargo se reduce a uno de 104, ¿vale? Quiero recordar que era 104,5, pero bueno, ¿vale? Hasta ahí no creo que llegue la meticulosidad del examen, ¿vale? Bueno, por otro lado, se va a generar, gracias a estas cargas parciales, ¿vale? Unos puentes de hidrógeno, ¿vale? O enlaces de hidrógeno. Estos son muy importantes porque van a estabilizar esta molécula de agua, ¿vale? Cuando el agua se encuentra con más átomos de agua, forman bastantes puentes de hidrógeno que se crean y se destruyen de forma alternativa, ¿vale? Esto es para después. De forma alternativa, y esto hace que se estabilice mucho. Esto hace que el agua se transforme en temperatura ambiente, ¿vale? Se transforme en una molécula líquida. O, bueno, un elemento líquido, en estado líquido. Mientras que debería ser un elemento que por sus características químicas debería ser gaseoso, ¿vale? Además le va a conferir una serie de propiedades, ¿vale? Entre estas propiedades tenemos la elevada cohesión entre las moléculas, ¿vale? Esta fuerza de cohesión se lleva a cabo por los puentes de hidrógeno, ¿vale? Y hace que estas moléculas estén mucho más juntas entre sí, lo que hace que el agua sea muy poco compresible. Esto permite dar volumen y turgencia a los seres vivos, ¿vale? Cohesión es esta fuerza que mantiene unida a estas moléculas, ¿vale? Pero también va a tener una fuerte punto de adhesión, ¿vale? Esta adhesión es esta unión que se forma entre los átomos moléculas de agua y las paredes, ¿vale? O cualquier elemento que tenga cierta polaridad, ¿vale? Y estas fuerzas de adhesión hacen que, por ejemplo, cuando yo tire agua a una superficie, se me puede quedar gotas de agua pegadas a esta superficie, ¿vale? Porque se adhieren a la superficie por puentes de hidrógeno, ¿vale? Por estas cargas parciales, mejor dicho, ¿vale? Bien. Además tiene una elevada tensión superficial, ¿vale? Las moléculas de agua tienen una serie de fuerzas, ¿vale? Que se compensan entre sí. Lo que pasa es que justo en la superficie no pueden compensarse porque no están completamente rodeadas. Por lo tanto, ejercen una fuerza hacia arriba, hacia afuera del agua, ¿vale? Esto permite que haya ciertos elementos que puedan flotar sobre el agua, ¿vale? Que puedan estar suspendidas sobre el agua. Flotar implica más sumergir una parte, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis el típico bicho de piscina, ¿vale? No sé, yo le he llamado zapatero toda la vida, que con unas superficies alargadas y con muy poco peso consigue mantener esa suspensión sobre el agua, ¿vale? Otro animal que lo hace es el basilisco, que es un lagarto, ¿vale? Que consigue correr sobre el agua aprovechando la tensión superficial del agua, ¿vale? Bien, además tiene un elevado calor de vaporización.
y un elevado calor específico, ¿vale? El calor específico, acordaros, es una definición que os tenéis que aprender de memoria porque ha caído varias veces. Es la cantidad de calor o de energía que le tengo que aportar a una sustancia para que un gramo de esa sustancia suba 1 grado su temperatura. Generalmente estamos hablando a unas temperaturas de unos 20 grados, ¿vale? De 20 a 21, a eso me refiero. Esto permite que el agua actúe como amortiguador térmico, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, en ambientes muy cálidos, el agua lo que consigue es absorber temperatura y reducir la temperatura ambiental, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, en las playas en verano, ¿vale? Pero a su vez hace el efecto contrario. Esta temperatura la puede almacenar e ir liberándola poco a poco cuando la temperatura baja, ¿vale? Esto, por ejemplo, en verano, los que tenemos piscina lo notamos mucho, ¿vale? Cuando hace un día de calor, 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 pero los días atrás, 2 o 3 días atrás, ha hecho mucho frío, el agua está congelada. Y al revés, un día que hace mucho frío, pero que los días anteriores ha hecho mucho, mucho calor, el agua está calentita y te puedes bañar, ¿vale? También, al tener una elevada temperatura de vaporización, ¿vale? Permite, por ejemplo, a algunos mamíferos como nosotros termorregular, ¿vale? La sudoración lo que hace es que empapa la superficie de nuestro cuerpo y el agua al evaporarse disipa mucha temperatura, mucho calor, ¿vale? Bien, además tiene un elevado poder de disolución, ¿vale? El agua es capaz de disolver sustancias iónicas muy fácilmente, ¿de acuerdo? Y tiene un bajo grado de ionización, ¿vale? Este grado de ionización es esto, ¿de acuerdo? También habréis visto lo que es la ionización en química, ¿vale? Pues el agua se ioniza formando estas dos moléculas, el OH- y el OH3+, ¿vale? Pero solo una de cada 10 millones de moléculas de agua se ionizan, ¿vale? Que es una proporción muy baja. Y esto permite que la baja concentración de iones permita una gran variación del pH del agua en caso de adición. Esto en los seres vivos no es bueno, pero lo solventamos de otra manera, ¿vale? Bien, las otras biomoléculas inorgánicas que teníamos eran las sales minerales, ¿vale? Bien, y con esto voy a terminar el tema. Las sales minerales las podemos encontrar en los seres vivos en dos formas. Sales disueltas en agua o sales... ay, no sé qué me pasa. Sales precipitadas, ¿vale? Formando estructuras óseas. Bien, las sales disueltas en agua... Vale, las sales disueltas en agua realizan una serie de funciones, ¿vale? En el metabolismo compensan ese bajo grado de ionización del agua, ¿vale? Para actuar como medio tamponador, ¿vale? Y tampona y lo que hace es que regula el pH del organismo. Mejor dicho, que regularlo lo mantiene, ¿vale? Es decir, una disolución tampón implica que cuando yo a esa disolución le añado o un ácido o una base, su pH varía muy poco o no varía nada, ¿vale? Ya que este elemento es el que va a tamponar ese cambio de pH, ¿vale? Las sales también mantienen la concentración iónica de los organismos, ¿vale? También generan potenciales eléctricos que nos permiten mandar señales, ¿vale? Es lo que utilizan, por ejemplo, nuestro sistema nervioso. En algunos también van a actuar en procesos biológicos importantes, como por ejemplo el calcio en la contracción muscular, ¿vale? Y también regulan el potencial osmótico, ¿vale? Ya hablaremos de la osmosis en otro momento, ¿de acuerdo? No sé cuándo, pero en otro momento hablaremos de la osmosis, ¿vale? Bien, y bueno, en estado sólido, como os digo, van a formar o van a crear estas estructuras óseas, ¿vale? Bueno, pues en nuestro caso forman nuestro esqueleto, en otros seres vivos pues pueden formar, por ejemplo, las conchas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, con esto terminamos el primer tema. Ya sabéis que de caer el del primer tema suele caer de agua, aunque también hay algo de sales minerales por ahí, ¿vale? Y nada, chicos, ya en otra clase hablaremos un poquito más de lo que es la EVAO y bueno, para terminar el tema este me falta comentaros un par de cositas, que haré un pequeño vídeo, ¿vale? Venga, un saludo, chao.